a iniciar el tema. Hola. Vamos a continuar con lo que es el uroanálisis. Vamos a ver, seguir viendo esa parte. This call is now being recorded. Ayer les comentaba que les dejé este uroanálisis para que lo analizaran y que pudiéramos hacer el análisis en cuanto a lo que se observa ahí, ¿de acuerdo? Lo fueran viendo nuevamente así como checamos que se ve en esto, que se ve en esto, cómo está esto, cómo está aquí, cómo está allá, qué porciones, esa es la tarea, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan practicando, porque si se lo quieren aprender, por eso se les olvida, cuando llegan al internado ya no saben nada, ya se les olvidó, entonces es importante que lo sigan recordando, si esa es la intención de aprenderlo. Muy bien, a ver, alguien que quiera comentar algo, pero acuérdense, esto así, esto asado, así. A ver, ¿quién me puede decir lo que observó? ¿O escojo a alguien? Ustedes me dicen. Yo, Doc. Tú te escoges solo, sale, a ver. Pues bueno, podemos observar que en el estudio físico, pues el color es normal, porque es amarillo ámbar claro, y pues usted mencionó que el color normal de la orina es ámbar claro, amarillo claro. Okay. El olor amoniacal, o sea, el olor normal de la orina, y de aspecto claro. Pero en el estudio químico empezamos a observar. A ver, espérame. Entonces, ¿en el estudio físico encontraste alguna alteración? No todo normal, sin alteraciones. Okay. Entonces, ahí no. Lo primero, acuérdate que tienes que ver es, antes de analizar tu uroanálisis, tienes que decir, acuérdate, es decir, es un uroanálisis de una persona sana, sin una alteración, ¿sí o no? En el estudio físico, sí. No, en todo. Ahora en todo. No. Ok, entonces no es un uroanálisis de una persona sin problemas, o sea, sana o normal, le llamemos. Así es. Entonces, este uroanálisis no es normal, perfecto. Entonces, tiene alteraciones. Así es. ¿Qué otra cosa vamos a buscar después? El siguiente paso es decir, este uroanálisis demuestra un proceso infeccioso, primero. Okay. ¿Demuestra un proceso infeccioso? Sí o no. Ese es el segundo paso. No muestra un proceso infeccioso. No muestra un proceso infeccioso. ¿Todos los demás están de acuerdo o están en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo, doctor. De acuerdo. ¿Alguno está en desacuerdo? Que lo diga. ¿Y por qué? Tenemos 3. 1, 2, 3. Ok, todos están de acuerdo en que este uroanálisis no es un uroanálisis normal y tampoco se demuestra un proceso infeccioso. Ahora, ok, ya tenemos esas dos, porque dice, una de las diapositivas decía que no es fidedigno ni se debe clasificar más que en un proceso infeccioso todo uroanálisis en el que podamos demostrar una situación de infección, ¿de acuerdo? Entonces, ok, ya dijimos, primer paso, no es normal. Es un examen de orina con alteraciones. Segundo, no se demuestra un proceso infeccioso. Tercero, entonces, ahora sí, veamos qué dice el estudio químico. A ver, doctor, siga. Pues empezamos a ver ya la primera alteración que es en el pH, ya que lo tiene de 7. Es un pH neutro, pero pues... Es un pH neutro, pero dijimos que la orina, ¿qué? Puede ser neutra. Sí, entonces sí, perdón, sí, es un pH normal, perdón. ¿Qué te indica ahí entonces? Un pH normal, sin alteraciones. Sí, pero ¿qué te indica ese pH? Que la orina es neutra.
Sí, pero ¿qué te estudia? ¿Qué te evalúa? El pH, él mencionaba, podría haber daño en el túbulo proximal o en el túbulo colector medular, ¿Ok? ¿Cómo lo encuentras? normal, sin alteraciones. Entonces, en este caso, quiere decir que tu túbulo proximal y tu túbulo colector medular están bien, que no tienen problemas, ¿ok? Así es. Para que lo practiques. Ok. No, después cuando lo veas ya te vas ya así rapidito, pero para que practiquen, ustedes tienen que decir, mi pH dice que mi túbulo proximal y mi túbulo colector medular están normales. Ok, Ok. ¿qué sigue? Bueno, entonces la densidad urinaria ¿Qué te evalúa? me evalúa el asa de Henle. Quiere decir que el asa de Henle está sin alteraciones. Exacto, que tu mecanismo de contracorriente o tu mecanismo llamado de concentración y dilución está Sin alteraciones. sin alteración. Eso, ya ven qué bonito. Ajá. Orden. El pensamiento es ordenado. ¿Qué más? Bueno, aquí podemos ver que la barrera glomerular tiene alguna alteración porque me está dando la albúmina 2 cruces. Ok, entonces tú encuentras esa alteración que aquí está tirando proteínas, ¿de acuerdo? Ajá. Quiere decir que algo está pasando en la barrera de filtración glomerular, Así es. ¿de acuerdo? Ok, ¿qué más? Cetonas negativas. Pero aquí ahí está. Perdón, glucosa. La glucosa me da positivo, quiere decir que hay una alteración en el túbulo proximal. Pero acuérdate que dijimos que lo primero que tienes que ver es si es el antecedente. Glucosa positivo en la orina es igual a Diabetes. diabetes, hasta no demostrar otra cosa. ¿De Ajá. acuerdo? Entonces, aquí estás. Es posible que este paciente sea Diabético. diabético, efectivamente. Que hay que checarle su glucosa sérica. Ok, ¿qué más? Cetonas negativas. ¿Qué indicaría que? Eh, ya no me acuerdo. Que si es diabético el paciente, se encuentra en un consumo por glucólisis, es decir, que la glucosa es la de la que depende su energía, que no está en gluconeogénesis, ¿te acuerdas? Sí, ya me acordé. Ok. Y las bilirrubinas, Bilirrubinas negativo quiere decir que pues no hay ningún problema hepático. que aparentemente no tiene ningún problema hepático. ¿Qué más? O que no hay hiperbilirrubinemia. Ok, a nivel hepático. ¿Qué más? Hemoglobina, encontramos 2 cruces. 2 cruces aquí. De la hemoglobina lo tenemos que checar también con Con los eritrocitos. con los eritrocitos. Y tienen que coincidir. Sí, pues presenta hematuria. Entonces, este paciente también presenta hematuria. Perfecto, doctor. ¿Qué más? ¿Siguen los nitritos? Nitritos negativos, eso quiere decir pues que no hay ningún proceso infeccioso. Que aparentemente no hay ningún proceso infeccioso hasta no demostrar otra cosa. Y coincide con los leucocitos, ya que coincide con 6 por campo, que entonces eso quiere decir que es normal, sin alteraciones. Exacto. Y que aquí nos faltó mencionar las bacterias, que no hay bacterias, No. supuestamente. Sí, o en escasa cantidad de las células epiteliales. Las células epiteliales son en escasa cantidad. De acuerdo. Entonces, tenemos 3 componentes que nos están indicando que es muy probable que este uroanálisis no tenga infección. De acuerdo. Entonces, ahora, este uroanálisis, voy a cambiar de diapositiva, muestra todo esto, lo que está en rojo, ¿de acuerdo? Lo que está en rojo. Tenemos que clasificarlo, ¿de acuerdo? Tenemos que clasificarlo. ¿En dónde encontraríamos el problema? De las 4 que mencionó ayer, ¿no? Bueno, Así es. Por eso te estoy señalando aquí. Esta es la principal. las proteínas. Exacto. ¿Dónde quedaría? ¿Dónde lo pondrías? Infeccioso no es, ya dijimos. Sería glomerular. Normal no es. Exacto. Hay que descartar un proceso Infeccioso. glomerular. Glomerular, doc. Perdón. Ojo, pues. O sea, descartar que es un proceso infeccioso. Pero No. entonces sería Se supone glomerular. que ya lo estás descartando. Ajá. Porque no tienes ningún dato. Sí. Que tenemos que ver si realmente ese uroanálisis concuerda con un proceso glomerular, porque me está indicando, yo parto de acá, ¿hacia Ajá. dónde voy a agarrar? ¿Hacia acá? No. No. ¿Hacia acá? Es posible, porque hay hematuria, es posible. Por eso tengo que checar este
y este. Sí, sí, sí. Este y este. Pero para acá no, ni para acá. ¿Por qué? Porque estoy teniendo que mis túbulos están normales, ¿de acuerdo? Según esto. Según lo que tú me dijiste, porque el túbulo proximal, el colector están normales, porque el asa de Henle está normal, porque no tiene ninguna otra situación. Entonces, no me voy a ir a este, ni a este. Me puedo ir a este porque hay hematuria o a este, ¿de acuerdo? Pero, por eso vuelvo a insistir, aquí el que predomina es este. Este paciente tenemos que investigar, primero si es diabético. Ujú. Y si es diabético, por eso está positiva la glucosa. ¿De acuerdo? Por eso está positiva en la orina la glucosa. Y este paciente hay que checar, acuérdate que en la historia clínica dijimos, menos de 5 años, riesgo relativo bajo de nefropatía diabética. De 5, de más de 5, pero menos de 10, un riesgo relativo moderado. Más de 10, un riesgo relativo alto para padecer nefropatía diabética. Aquí estos dos, es posible que este paciente, si es diabético, con la presencia de albúmina, con la presencia de hemoglobina y con la presencia de más de 5 eritrocitos por campo, es decir, hematuria, agua pasa por mi casa, este paciente puede tener una Nefropatía diabética. diabética. ¿Ves? Ya estás haciendo diagnósticos sin ver otras cosas más que el puro uroanálisis. ¿De acuerdo? Porque el examen general de orina, ¿sí? Porque el uroanálisis te puede dar hasta el 90% del diagnóstico, imagínate, 90% del diagnóstico, solo con ver el uroanálisis. Pero si sabes analizarlo, si no sabes analizarlo, tú solo vas a decir si tiene infección o no tiene infección, como lo hace la mayor parte de las personas. Porque hasta antes de esta clase, yo les puedo asegurar que ustedes veían un uroanálisis y lo único que buscaban era si tenía leucocitos altos y si tenía bacterias. Era lo único que buscaban. Porque así se los habían enseñado. ¿De acuerdo? Espero que de aquí en adelante ustedes puedan ir dando ese punto. Ahora, veamos otro uroanálisis. ¿De acuerdo? Entonces, este es un patrón glomerular, efectivamente. Ese uroanálisis que acabamos de ver nos indica que el paciente está con un problema sobre el glomérulo. Un proceso en el glomérulo. ¿Qué es? No lo sé, pero está afectado el glomérulo. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Gracias. A ver, otra persona. Aquí tenemos este otro uroanálisis. Otra persona. A ver, ¿quién dice yo? No los estoy llamando la atención ni nada. Simplemente quiero que participen, por favor, porque pues, solo están de oyentes. Yo, doctor. Excelente, doctora. Que se vea que las mujeres también pueden. Eso. Bueno, en base a lo que sería el estudio físico, no hay ninguna alteración ni en el color, ni en el olor, ni en el aspecto. Ok, Se lo encuentran primero, normales. primer paso, acuérdate, vuelve a practicar. Primer paso, ¿este uroanálisis observas alguna alteración, sí o no? Sí. Sí, entonces no es un uroanálisis normal. Primer paso, No. decir si es normal o es anormal, por así decirlo. Segundo paso, dijimos que teníamos que ver si tiene o no tiene infección. Tú puedes decir si este uroanálisis tiene infección o no tiene infección. No, no tiene infección. Ok, entonces ya tienes dos. El primer proceso te dice que es un uroanálisis que está anormal, que no es normal. Segundo, que no tiene infección. Ahora sí, analicemos qué es lo que vas a analizar. Ya me dijiste que el estudio físico está completamente normal. Perfecto. Analiza el estudio químico. En base al estudio químico, en el caso del pH, este sí está elevado ya que tiene 8. Entonces, ¿Qué pues podría ser ahí? que haya una alteración en lo que sería el funcionamiento del túbulo proximal y el colector medular. Exacto. O pues, también puede ser su alimentación, como había mencionado. Que a Exactamente. veces Entonces se ya tienes alimenta dos mal. posibilidades ahí. ¿Qué más?
densidad urinaria está un poquito baja, ya que el valor normal pues es Acuérdate que 3. no hay, en medicina no hay poquito, no hay muchito, no hay nada de eso. Está baja, ¿ok? Está baja. Eso, así, excelente, es bajo. Y Entonces, esto nos haría sospechar de que no está bien el mecanismo del asa de Henle. exactamente, que tiene alteración en la concentración y en la dilución de la orina, sobre todo en la concentración. ¿Por qué? Porque esta es una orina diluida. Es una orina, se le conoce con el nombre de hipostenuria, ¿de acuerdo? Hipostenuria, Tenuria. ¿ok? ¿Qué Ajá. más? Hipostenuria. ¿Qué más? ¿Encuentras alguna otra alteración aquí? No, Entonces, ahora voy a poner en rojo, ¿de acuerdo? Encontraste las dos cosas. ¿Cómo lo clasificas? este sería un patrón túbulo intersticial de tipo. Para comenzar, pues se descartaría el infeccioso, ¿no? No es ¿No infeccioso y es sería más infeccioso? de patrón túbulo intersticial. Eso, doctora, ¿ves? ¿Ves qué bonito es? Qué bonito es analizar las cosas. Excelente, doctora. Excelente. Muy bien. Veamos otro. Bueno, creo que hay otro. La verdad es que ya ni me acuerdo de qué es lo que hay aquí. Aquí hay otro. ¿Alguien más? Otra persona. ¿Quién dice yo? Yuju, yuju. ¿Quién dice yo? ¿O escogemos uno? Va, me toca escoger. ¿O alguien quiere? ¿Puedo pasar otra vez, Doc? No, hombre. Ya no, dale chance a los demás. Tú ya lo tienes. ¿Alguien más? Yo, Doc. Tú. Va. Bueno, primero en el estudio físico Paso vemos uno. que, Paso uno. ok. Pues Eh, es una orina, es un examen de orina alterado, uranálisis Eso alterado. es. No está normal. Ok. Segundo. Bueno, vamos al estudio físico y vemos que la orina No. tiene un ¿Hay color infección o rojizo. no? Acuérdate. Espérame. Perdón. ¿Hay infección o no? Es el paso dos. No. Tú dices que aquí no hay infección. ¿De acuerdo? Ajá. Eso. ¿Qué más? Bueno, pues hay que buscar las alteraciones. Bueno, primero el Ujú. estudio físico. Ajá. Encontramos que la orina es color rojiza, por lo cual no es normal, que pues nos indicaría que puede tener hematuria, ¿no? Que puede tener hematuria. Ujú. El olor pues es normal, el aspecto es turbio oscuro, que tampoco es normal. Ok. Nos vamos al estudio químico y vemos que el pH está alcalino, que Alcalino. eso nos indica que puede haber un problema en el túbulo colector medular o túbulo proximal. Vemos que la densidad urinaria, no me acuerdo del parámetro, alto, creo que está alto, No. ¿no? ¿Está normal? 1.008 a Ah, ok, 1.035. ok, perdón. Bueno, entonces la densidad urinaria sin alteraciones, perdón, que pues eso nos indica que el asa de Henle pues está bien. La albúmina marca 3 asteriscos, entonces ahí sí hay, eh, nos muestra que hay algún problema ¿En en lo dónde? que es en la barrera de filtrado Eso, la barrera de filtración glomerular. Perfecto. glomerular. Ajá. Bueno, Eso. vemos que la glucosa está negativa, cetonas negativas, eh, bilirrubina igual negativa, entonces ahí descartamos que pues el paciente pues no sufre de diabetes, por así decirlo, tampoco está haciendo glucólisis y tampoco tiene problemas hepáticos.
La hemoglobina nos marca con 2 asteriscos, por lo cual ahí hacemos la certeza pues, de que tiene, junto con los eritrocitos, que nos marca incontables, supongo que porque hay muchos, Así es. hay bastantes, o sea, sobrepasa el número de eritrocitos, por lo tanto ya los marca como incontables y por eso decimos que tiene una hematuria. Eso es. Nitritos negativos, lo que nos dice que no hay un proceso infeccioso. Ah, Lo que sí veo que hay leucocitos, 3 por campo, pero no sé si sea normal, Doc. Ahí sí no. acuérdate que Tengo va de dudas. 0 a 6. Ah, ok, De entonces 0 está a bien. 6 es normal. Algunos Sí, sí, libros te van a marcar 8, otros te van a marcar 10. ¿De acuerdo? sí, Doc. Tienes 3 por Bueno, campo. entonces los leucos. Ok. Entonces no hay proceso infeccioso, definitivamente. Cilindros hay granulosos de 2 a 3 por campo. Dijimos que los cilindros Estos, granulosos, por ¿en qué se células, presentaban? que son células muertas. ¿Pero en qué procesos? Ay, no me acuerdo, Doc. Inflamatorios. Ah, eso Hay un inflamatorio. proceso inflamatorio ahí. ¿Sale? Ah, sí, por células. Ok. Cristales no hay. Y células epiteliales, 2 asteriscos. En lo de células epiteliales no recuerdo porque esa es la. Dijimos, Bueno, ahí tengo duda. dijimos que era negativo a una cruz o asterisco. ¿De acuerdo? Es escasas. Una crucecita significa escaso. ¿De acuerdo? Ahora, encontraste todo esto, ¿verdad? Sí. Todo eso está alterado. ¿Qué puedes concluir ahí? Ah, que sea vascular. Mm, sí, yo me voy por vascular. Ok. Tú dices acá. ¿De acuerdo? Tú Ajá. dices acá. Sin embargo, ok. Ahorita vamos a analizar algunas cosas. Ese es un uroanálisis. Este es un uroanálisis en el que se observa, así se ve, una glomerulonefritis aguda. ¿De acuerdo? Este es un uroanálisis en el que te va a hacer sospechar una glomerulonefritis aguda. ¿De acuerdo? Así como está. No, a veces no vienen todos, son prácticamente de libro, ¿no? Pero tienes esa parte. Ahorita vamos a seguir avanzando un poquito para que ustedes puedan discernir esa parte. ¿De acuerdo? Pero este es un estudio, un uroanálisis en el cual tiene una glomerulonefritis aguda. ¿De acuerdo? Aquí ahorita les voy a explicar un poquito más adelante por qué. ¿De acuerdo? Su compañero aquí, nos podemos ir para acá. Glomerulonefritis aguda, ¿verdad? Porque es la combinación de esto con esto. Por eso aquí tenemos que ver esta situación, ¿de acuerdo? Estos dos. ¿Hacia dónde voy a agarrar? O si puedo, hay patologías en las que se pueden asociar esto con esto. Sí, efectivamente, las glomerulonefritis agudas. ¿De acuerdo? Son combinaciones en algún momento. Se pueden combinar estas dos cosas. Por eso les pasaba ese uroanálisis para que ustedes vean que pueden existir la combinación de alteraciones sobre el glomérulo y también alteraciones sobre la vasculatura como la glomerulonefritis aguda. Muy bien. Entonces, una vez que ya podemos observar y discernir cuáles son las alteraciones que pueda tener ese uroanálisis y poderlas ver, tenemos que trabajar con otras. Ya sé que ese uroanálisis está alterado, ya sé que ese uroanálisis es posible que tenga una lesión glomerular o que tenga una lesión sobre la vasculatura o que esté con infección o que tenga ahí lesiones. Es posible que las lesiones sean tubulointersticiales. ¿Qué lo está causando? No lo sé, pues, pero estoy clasificando que ese uroanálisis hay una lesión sobre una región, ¿sí? Acuérdense, ya dijimos que
El glomérulo está formado por la nefrona está formado por 4 componentes. La vasculatura es la primera. Segundo es el glomérulo. Tercero son los túbulos y el cuarto es el intersticio, ¿de acuerdo? Pero como el túbulo y el intersticio prácticamente van de la mano en las lesiones, entonces siempre se trabajan conjuntamente estas dos, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso, decir si el uroanálisis es un uroanálisis normal o tiene alguna alteración. Segundo, descartar primero que no haya un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, no es posible ni es fidedigno evaluar un examen o uroanálisis con características de infección. Primero doy tratamiento, luego lo vuelvo a citar y entonces, ya que le quité la infección, entonces ya puedo catalogarlo. ¿De acuerdo? Muy importante. No sé si hasta aquí hay alguna duda, porque si no vamos a empezar a trabajar qué es lo que voy a pedir para discernir algunas otras cosas en el uroanálisis. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Doctor, más adelante vamos a ver cómo se va a ver solamente cuando haya un daño en patrón vascular. Precisamente por eso es lo que sigue, es las otras cosas que siguen. Sí, yo también tenía duda, porque pues hasta ahorita tengo entendido que nada más en presencia de hematuria y hemoglobina pues van de la mano, es cuando se sospecha de un patrón vascular, ¿no? Exactamente, es lo que vamos a ver más adelante, qué es lo que vas a encontrar. ¿Alguna duda más? No, doctor. No, Ok. No, doctor. Doctor, yo sí tengo una duda Dime. en cuanto al uno de los casos clínicos que vimos en el que había glucosa positivo y al haber glucosa positivo entonces pensaríamos, ¿no?, en que probablemente puede haber un problema del túbulo proximal. Así es. Cuando hay un proximal en el examen nos va a reflejar tanto el pH como la glucosa pues no normales. No, O sea, o puede haber o sea, me refiero a que puede haber un daño en el túbulo proximal y que el pH esté bien y nada más la glucosa esté alterada. así es. Puede haber esa situación. Ah, ok. O sea, lo que pasa es que va de la mano en el sentido de, cuando entremos a fisiología vas a entender algunas cosas también. Por eso todo va de la mano. Por eso todo va de esa forma. Acuérdate que la glucosa necesita un transporte, un transportador acoplado a nivel tubular. Entonces, hay patologías que te van a alterar ese cotransportador acoplado, ¿de acuerdo? Específicamente a eso, sin que te afecte el resto de las cosas. Por eso, si tú solamente tienes una lesión en el túbulo, solo vas a observar glucosuria, no vas a observar otra cosa. ¿Me explico? No vas a observar otra cosa. Sí, doctor. Gracias. Okay. Conforme avancemos van a ir entendiendo bastantes cosas. Pero esto es muy importante que lo tengan en mente, que ya sepan identificar cuáles son las alteraciones y qué está pasando con cada sección del túbulo. ¿De acuerdo? Sobre todo los túbulos que podemos evaluar. Porque, por ejemplo, el distal, pues no se puede evaluar mucho, se evalúa conjuntamente el distal con la asa de Henle, porque son muy parecidos, ¿verdad? Pero su función del distal es algo distinto, un poquito distinto desde el punto de vista fisiológico. Tiene algunas cositas que le hacen, que lo diferencian o que existe una diferencia con el resto de los túbulos. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Preguntarse lo que decíamos. ¿Hay una lesión renal, sí o no? Lo que dijimos, paso 1. ¿Está normal o está anormal? ¿Tiene lesión o no tiene lesión? Ese es. ¿Tiene infección urinaria? Y contestarse, sí o no también. Si no tiene infección urinaria, ¿dónde se encuentra la lesión? ¿Ya ven qué bonito es? Cuarto paso, ¿qué antecedentes tiene mi paciente? ¿Qué etiología es la causante del proceso renal? Por eso volví a decir que tienen ustedes que irse a ver el historial clínico y a la importancia de discernir cuántos años tiene de diabético para poder catalogarlo, cuántos años tiene de hipertenso para poder catalogarlo, que son las dos patologías más importantes.
o si tiene urolitiasis, o si tiene quistes, que son patologías que se van a generar, no tanto, se van a identificar con un tipo de lesión, que lo vamos a ver cuando estemos viendo ya las enfermedades. ¿Me explico? Eso es muy importante. ¿Cuál es? ¿Qué estudio solicito para diagnosticar el daño actual? Y eso es importante. Son las preguntas que vamos a hacer. Y ustedes tienen que hacerse estas preguntas cada que estén enfrente de un uroanálisis. Nosotros como nefrólogos, lo primero que hacemos es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Pero esto es rápido. O sea, yo ya lo aprendí, ya lo sé, está en mi mente, y cada que tengo un uroanálisis yo me hago estas preguntas rápidamente. Pero así, es como decir, ¿qué sigue después del 0? ¿Qué sigue después del 1? ¿Qué sigue después del 2? ¿Qué sigue después del 3? Así de esa parte. Y yo les pregunto, díganme los números naturales, rapidito ustedes dicen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque el conocimiento está así. Pero ustedes tienen que practicar porque no lo tienen, no tienen esa facilidad aún. ¿De acuerdo? O por ejemplo, yo siempre les pongo un ejemplo para los que manejan. ¿De acuerdo? Para los que manejan. Cuando vas manejando, no vas diciendo, ahora voy a meter la primera, ahora voy a revolucionar el coche a tal edad, voy a meter la segunda y voy a rebusar, meto el embrague o el clutch y luego... No, ¿verdad? Para los que manejan. Prácticamente ustedes van manejando y van moviendo y van... Así es el conocimiento y así se tiene que dar esta parte. Ok, así, que su cerebro ya no tenga que estar el número 1, el número 2, el número 3. Pero para eso hay que practicar. Porque esto era un taller, bueno, es un taller que está armado ahí, ¿verdad? Y que muchas veces algunos médicos me han pedido que les enseñe esto. Se los enseño a ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien. Clasifiquemos primero la proteinuria. Hagamos de cuenta que tenemos un uroanálisis con proteinuria. ¿Qué es lo que yo voy a hacer primero? ¿Sí? Primero, ante la proteinuria, yo debo decir, ¿esa proteinuria proviene del túbulo o proviene del glomérulo? ¿Sí? Primer paso. Si proviene del túbulo, ¿cuál es la proteína tubular? Que ya dijimos que es la que más frecuentemente o que la que más se produce. ¿Cuál es la proteinuria tubular? ¿Cómo se llama? ¿La albúmina? ¡No! ¿Horsfall? Esa, la de Tam Horsfall. Acuérdense, señorita. Doctora. Acuérdense que la proteína del túbulo no hay albúmina en la orina. No debe de existir o debe existir en pequeñísimas cantidades, indetectables muchas veces. Pero la proteinuria tubular sí existe. Existe. Por eso, un uroanálisis que me dice que tiene proteinuria, yo primero tengo que ver si la proteinuria es tubular o es glomerular. Proteinuria tubular y glomerular. Pero como no tenemos, repito, no tenemos un marcador que me diga es una proteinuria de Tam Horsfall porque no se mide, porque no hay un reactivo que te diga esta proteinuria que es pura proteína de Tam Horsfall, no lo hay. Entonces, ¿cuál voy a pedir? La cuantificación de la albúmina. Ah, sí. Tengo que solicitar la cuantificación de la albúmina. ¿De acuerdo? La cuantificación de la albúmina, la presencia de albúmina en esa orina. La presencia de albúmina en esa orina. Si me dice que hay albúmina, entonces yo digo que esa proteinuria es de origen glomerular. ¿Por qué? Porque está alterada la barrera de filtración glomerular. Porque la barrera de filtración glomerular no permite que pase la albúmina. Y si permite que pase, debe ser en normoalbuminuria. Normoalbuminuria. ¿De acuerdo? Normoalbuminuria.
Y entonces, si nosotros nos dicen, no sé, normoalbuminuria, no sé, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Dice que tiene 5 miligramos de albúmina en orina. Es una normoalbuminuria. Entonces, si marca una proteinuria mayor y al medir la albuminuria en esa orina me dice que tiene solo 5, que es una normoalbuminuria, agua pasa por mi casa. Esa proteinuria es de otro origen. Es muy probable que sea de tipo tubular o tenga algún otro tipo de lesión. ¿Qué lesión puede ser? Por ejemplo, puede tener una patología hematológica, que ustedes van a ver las patologías hematológicas en hematología. Y esas patologías hematológicas producen proteinuria, pero es una proteinuria diferente a la albuminuria, Es decir, es una proteinuria de otro origen, que es muy probable sea de origen tubular. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Hay una patología hematológica que se llama mieloma, en la que el mieloma, pues está aumentada la salida de determinadas proteínas que provienen de las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son proteínas, ¿de acuerdo? Son proteínas, son derivados, o sea, son estructuras proteináceas, ¿de acuerdo? Que tienen su origen de proteína. Entonces, esas proteínas que van inmersas en las inmunoglobulinas, pues entonces se pueden filtrar, pasan por los túbulos y se eliminan en la orina. Y entonces cuando cuantificamos, muchas veces el uroanálisis te va a decir, este paciente tiene proteinuria. Por eso se debe de estudiar. Por eso yo debo decir si esa proteinuria tiene su origen en el glomérulo o no. Por eso se dividen en proteinurias. Algunos libros lo van a encontrar como proteinuria no glomerular o proteinuria glomerular. ¿De acuerdo? En algunos libros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si es no glomerular o tubular, como le llaman algunos, no hay albúmina. No hay albúmina. Mientras que en la proteinuria glomerular debe existir forzosamente albúmina en la orina, en rangos alterados. Es decir, están fuera de la normoalbuminuria. ¿Cuánto es? Ahorita lo vamos a seguir viendo. Calma, no desesperen. ¿Sale? Es muy importante que quede bien clara esa parte. Proteinuria no glomerular y proteinuria glomerular. ¿Cuál es el marcador que hace la diferencia? La albúmina. ¿De acuerdo? Bien claro, la albúmina. Y entonces aquí nosotros tenemos nuestra segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿esa proteinuria que yo estoy observando en el uroanálisis proviene del glomérulo o no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué tipo de proteinuria tiene? ¿Es normo, es micro o es macro? ¿Es normo, es micro o es macro? Aquí lo voy a cambiar porque hay un problemita acá. Uy, se fue. Lo voy a cambiar porque aquí tiene que ir. Es tipo normo, ¿sí? O micro o macro. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Para que no se vayan a confundir, aquí le voy a poner no glomerular. ¿Les parece? También para que puedan comprender de esa forma. Entonces, eso es lo que podemos tener. Ahora, hay que saber cuáles son los valores. ¿Cuáles son los valores? Y si tiene alguna alteración, esa proteinuria es nefrótica o no nefrótica. De esa forma clasificamos la proteinuria. ¿De acuerdo? Antes de entrar a la hematuria, que es lo que sigue, vamos a clasificar esta parte.
Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ver una diapositiva más. Creo que sí nos da un poquito de tiempo. Clasifiquemos la proteinuria. ¿Qué voy a pedir en ese punto? ¿Qué voy a pedir en ese punto? Pues tengo que cuantificar la cantidad de proteínas que se eliminan en la orina de las 24 horas. Ya les dije, nosotros podemos eliminar, ¿verdad? Podemos eliminar proteínas. El uroanálisis, y pongan mucha atención, muchísima atención. Nosotros podemos eliminar entre 120 y 150 miligramos de proteínas en la orina de las 24 horas, no en un uroanálisis, en la orina de las 24 horas. Entonces, para que yo pueda saber cuánto estoy eliminando de proteínas, debo cuantificar, debo hacer la recolección de la orina de las 24 horas, que por ahí ya dijimos cómo se recolecta, y medirle qué cantidad de proteínas se están eliminando ahí. Si nos dicen, tiene 120 miligramos en 24 horas, entonces no tiene proteinuria ese paciente. Es una proteinuria normal. Es una normoproteinuria. Pero el uroanálisis, si tiene 120 a 150 miligramos de proteínas en la orina de las 24 horas, el uroanálisis te pone ahí proteinuria negativa, porque los reactivos están hechos para medir, para que se positivicen cuando hay más de 150 miligramos en orina de las 24 horas. No sé si me expliqué. Sí, doctor. Sí, doctor. Seguro. Bueno. No, ¿lo podría Doctor. repetir, disculpe? Sí, es que me está fallando el internet, por favor. Bueno. Nosotros habitualmente, o sea, normalmente, eliminamos proteínas en la orina. Porque están formadas, eliminamos muchas proteínas. Muchas proteínas tienen que salir con la orina. Eso se llama normoproteinuria. ¿Cuál es el valor de la normoproteinuria? Es de 120 a 150 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. Cuando nosotros estamos en normoproteinuria, porque habitualmente así estamos, porque tenemos que orinar todos los días y todos los días estamos tirando la normoproteinuria, quiere decir que todos los días estamos eliminando en menos de 150, entre 120 y 150 o menos, pero siempre tiene que ser menos de 150 miligramos de proteínas en la orina de 24 horas. Cuando nosotros estamos en normoproteinuria, que les vuelvo a repetir, todos los días estamos así, en normoproteinuria, a menos que tengamos alguna enfermedad. Cuando nosotros nos mandamos a hacer un uroanálisis, nos dicen proteínas negativo. ¿Por qué? Porque el reactivo está diseñado para que se positivicen las proteínas en la orina cuando sobrepasa la cantidad de 120 o de 150 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Si ustedes encuentran un uroanálisis que dice proteínas positivas, entonces ese paciente ya no está en normoproteinuria, porque la normoproteinuria siempre va a salir negativa en el uroanálisis. ¿De acuerdo? ¿Ahí sí quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber si el paciente me dice un uroanálisis tiene proteínas positivas,
Ya dijimos, tengo que discernir si el paciente tiene una proteinuria de origen glomerular, ¿sí? O de origen no glomerular o tubular. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el marcador, dijimos? La albúmina. Exactamente. Entonces yo voy a pedir cuánta cantidad de albúmina está eliminando en las 24 horas el paciente. ¿De acuerdo? ¿Cuánta cantidad de albúmina está eliminando ese paciente en las 24 horas? Si hay albúmina por arriba de la normoalbuminuria, entonces es de origen glomerular. Definitivamente hay un problema en el glomérulo. Pero si hay normoalbuminuria, ¿sí? Si hay normoalbuminuria, es decir, no sobrepasa la normoalbuminuria, entonces es de origen, muy probablemente sea de origen tubular o no glomerular, como se le conoce, no glomerular. Actualmente se utiliza el término de no glomerular. De aquí se los voy a corregir para que no vaya a haber dudas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Y aquí ya existe una nueva clasificación. Normoalbuminuria, que va, ahorita ya las están clasificando de 0 a 29 miligramos en 24 horas. Y aquí va de 30, es una nueva clasificación que ya salió hace algún tiempo, y aquí es 300 o más. Para que tengan los nuevos datos que se están utilizando en ese punto. Entonces, si yo ya vi, si este paciente me dice, ¿sabes qué? Sí, está tirando albúmina. A ver, ¿cuánto está eliminando de albúmina? Ah, si me dicen, tiene de 0 a 29, pues entonces está en normoalbuminuria este paciente, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Pero si me dicen, tiene, no sé, póngale 150 miligramos en 24 horas, yo voy a decir que ese paciente está en microalbuminuria. Y si me dicen, ¿sabes qué? Tiene 900 miligramos, 300 miligramos o más, entonces ese paciente yo voy a decir que está en macroalbuminuria. ¿Sí queda claro? ¿O existe alguna duda? No, Doc, queda claro. No, Doc, está claro. Entonces, en los uranálisis, en donde salió positiva la albuminuria, ¿qué van a hacer? Cuantificarlo. Cuantificarlo y clasificarlo. Ahora ya incluso hay una clasificación también muy nueva que dice que el A1 significa normoalbuminuria, A2 significa microalbuminuria y A3 significa macroalbuminuria, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ven, simplemente con un uranálisis, analizando esa parte, viendo qué es lo que sucede, también es. Y ahora, les voy a dejar de tarea, por favor, tienen todo el fin de semana para verlo. ¿Cómo se calcula el índice en un uroanálisis? En un uroanálisis, eso sí se hace en un uroanálisis, porque es más rápido. ¿Cómo se calcula el índice albúmina creatinina? En un uroanálisis, ¿cómo se calcula el índice albúmina creatinina? O sea, albúmina diagonal creatinina en un uroanálisis. ¿Y qué significa? Porque ahora ya hay una nueva modalidad en la que ya no es necesario cuantificar todo, sino que en base a ese índice llamado albúmina creatinina, nosotros podemos clasificar de esta misma forma sin tener que esperar
que haga la recolección de la orina de las 24 horas, mandarla al laboratorio, esperar otros 2 días y ya nos echamos el día en que recolecta, el día en que lleva la muestra, el día en que lo procesan y el día en que entregan el resultado, que son como 3 a 5 días, sobre todo aquellas personas que viven un poquito lejos y que en el laboratorio dice, sí, se lo hago, pero tengo que mandarlo a Tuxtla y que regrese y que se llevan 8 días a veces. Por eso existe eso que se llama índice albúmina creatinina. Y se los dejo de tarea, por favor, para que el lunes sigamos platicando acerca de ello. No sé si hasta aquí hay alguna duda, si no, entonces nos veríamos el lunes. No, doctor, todo muy bien, gracias. Todo bien, doctor. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Repara.